Saludos cordiales, esto es TCMX y hoy vamos a hablar de tres temas que espero les parezcan interesantes. En primer lugar, citaremos los nacimientos de los personajes que consideramos más importantes de esta semana que pasó. En segundo lugar, hablaremos un poco sobre la FIFA y el partido que se está gestando en estos momentos de la gran final entre Argentina y Alemania en Brasil. Finalmente hablaremos un poco sobre el libro recomendado de la semana. Iniciemos entonces con la mención breve de los personajes célebres de esta semana que pasó. En primer lugar tenemos que el 8 de julio de 1838 nace Ferdinand von Zeppelin, quien fue el inventor del famoso dirigible, quien lleva también su nombre, Zeppelin. Ferdinand von Zeppelin fue primeramente un militar, específicamente llegó al grado de general de caballería y sirvió continuamente en los ejércitos de Württemberg, Prusia y el Imperio Alemán. Von Zeppelin entró en contacto con la navegación aerostática durante la Guerra de Secesión Americana, más o menos entre 1861 y 1865, en la que realizó varias ascensiones en globo de observación para el Ejército del Norte. En 1890 abandonó el ejército para dedicarse a desarrollar un globo rígido dirigible con motor, que se conocería con el nombre de Zeppelin, como hemos dicho. El primero de estos dirigibles se aprobó en la zona del lago Constanza en 1900, aún con muchos desperfectos técnicos. Casi medio siglo antes, en 1852, el francés Giffard había sido el primero en volar con un dirigible de perfil fusiforme, con sistema de gobierno y hélice e impulsado por una máquina de vapor. Dicho aparato era bastante primitivo y no se perfeccionó hasta la última década del siglo XIX, cuando Daimler inventó el motor de gasolina rápido y ligero. En 1864, los franceses Crève y Renard construyeron un dirigible para el ejército y hacia el año 1900 el brasileño Santos Dumont realizó experimentos en Francia con pequeños dirigibles accionados por motores de gasolina en miniatura. Ya para 1909, Ferdinand von Zeppelin creó una compañía de transporte aéreo de pasajeros mediante dirigibles, la Delage. Con autorización de Zeppelin y bajo su dirección, se construyeron más de 100 de estos Zeppelins durante las décadas de los años 20 y 30, que transportaron cómodamente a numerosos viajeros por todo el mundo. Ahora vamos a hablar de otro ilustre inventor, científico, ingeniero eléctrico, pues incluso tal vez más famoso que hasta von Zeppelin, aunque ha pasado dentro de los anales de la historia un poco no tan reconocido hasta ahora como otros inventores, como fue el caso de Thomas Alva Edison, y quien precisamente este inventor conoció en su tiempo. Nos referimos a Nikola Tesla. Este 10 de julio se conmemoraron los 158 años del natalicio de Nikola Tesla, que nació en 1856. Su nacimiento fue en el pueblo de Smiljan, en aquel entonces Imperio Austrohúngaro, hoy Croacia, de padres serbios. Tesla estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en Austria. Posteriormente se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería. Trabajo que desempeñó durante un año. Durante este periodo sufrió una crisis nerviosa, lamentablemente, pero se recuperó. Tesla fue posteriormente persuadido por su padre para asistir a la Universidad de Carolina en Praga,
a la cual asistió durante el verano de 1880. Después se trasladaría a París, Francia, en 1882, donde trabajaría como ingeniero en la Continental Edison Company, compañía del famoso inventor Thomas Alva Edison. Allí, en 1884, Tesla llega a Nueva York, Estados Unidos, para trabajar en la Edison Machine Works del propio Alva Edison. Tesla progresó rápidamente, resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía, e incluso se le ofreció la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison, ofreciéndole a Tesla unos $50,000 por su trabajo. Sin embargo, Tesla solo recibiría un sueldo de $18 a la semana. Esto significaba, además de una clara estafa y explotación por parte de Edison, que a Tesla le llevarían más de 50 años el poder obtener la cifra que Edison le había prometido. Tesla renunciaría inmediatamente cuando se le denegó un aumento más tarde del sueldo por $25 a la semana. Para 1886, Tesla logra fundar su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Entre los más destacables inventos y descubrimientos que han llegado al conocimiento del público en general por parte de este gran científico Nikola Tesla, podemos destacar en primer lugar la radio, en segundo lugar la bombilla sin filamento o lámpara fluorescente, en tercer lugar la corriente alterna, en cuarto lugar la bobina Tesla, que entregaba en la salida una energía de alto voltaje y alta frecuencia. También otro de sus inventos o contribuciones, mejor dicho, fueron los principios teóricos del radar. También otro invento que pues no pasó con mucho renombre fue el denominado Teslascopio, con el cual se pretendía la comunicación con seres del espacio exterior, es decir, extraterrestres. También otro de sus inventos quedaría como el control remoto. Otro más sería la bujía para encendido de motores de explosión, la transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas. Incluso llegó a desarrollar armas de energía directa, como es el famoso rayo de la muerte, y el cual lo ofrecería al gobierno, pero no hicieron caso a su gestión. Oficialmente no se conoce de algún prototipo. En fin, fueron muchísimas los inventos y aportaciones a la ciencia por parte de este gran científico. Y otro personaje célebre o importante que encontramos es pues nada más y nada menos que a John D. Rockefeller, quien nació un 8 de julio de 1839. Tal vez ustedes han oído hablar de la familia Rockefeller, pues que es una de las familias más ricas del mundo actualmente, y esto es debido precisamente a John D. Davison Rockefeller, quien fue un empresario y filántropo, entre comillas, estadounidense. En 1853 se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio, y en 1859 formó una empresa que comerciaba en pasto seco, granos, carnes y otras mercancías. Disculpen. En 1863 adquirió su primera refinería de petróleo en Cleveland y en 1870 fundó con algunos socios la Standard Oil Company. Rockefeller compró el interés mayoritario de las empresas competidoras para controlar la industria de la refinería del petróleo en Cleveland en 1872 y posteriormente en todo el país 10 años más tarde. La Standard Oil se expandió por diferentes estados y se adueñó por completo del mercado estadounidense del petróleo hasta 1911, fecha en que el Congreso
Estados Unidos declaró ilegales sus actividades por violar las leyes antimonopolio. Algunas instituciones fundadas gracias a las donaciones filantrópicas de Rockefeller fueron la fundación de la Universidad de Chicago de 1892, la Universidad Rockefeller de Nueva York en 1901 y la Fundación Rockefeller en 1913. Hoy se habla de que la familia Rockefeller pertenece, además de las familias más ricas del mundo, a la asociación o sociedad semisecreta denominada Illuminati, que según los teóricos de la conspiración mundial es la sociedad que controla al mundo, o al menos gran parte de este. Y ahora vamos a hablar del fútbol y la FIFA en Brasil. Hoy, como sabrán, en estos momentos se está llevando a cabo, o va a iniciar en esta hora, en este tiempo, a las 2 de la tarde, centro de México, la gran final de la Copa Mundial entre Alemania contra Argentina en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro, en Brasil. Algunos han señalado que el propio Maradona y hasta gitanos y brujos han predicho que Argentina va a ganar esta copa. En lo personal opino que el futuro es incierto, y más cuando no se utilizan métodos científicos y se deja todo del lado de la superstición y el misticismo. Aunque existen otras maneras de predecir el futuro, y esto es mediante arreglos monetarios o corrupción. Sin embargo, no sabemos si realmente existen tratos ilícitos dentro de la FIFA como tales, pero una de las cosas que hemos constatado es que sí existen ciertas irregularidades o anomalías dentro de la misma federación, que no necesariamente son, pues, tratos ilícitos o corruptelas. Como por ejemplo, que el director de la FIFA haya dicho que es una organización sin fines de lucro, y sin embargo han recaudado miles de millones de dólares y lo mantiene en bancos. Retomando el tema del partido entre Alemania y Argentina, las cifras arrojan que Alemania tendría una pequeña ventaja clara ante su rival argentino, ya que, por ejemplo, las estadísticas de goleo muestran que Alemania ha sido superior a Argentina. Pues, por ejemplo, Alemania tiene un total de goles a favor de 17 y goles en contra de 4. Argentina tiene goles a favor de 12 y goles en contra en 3. Esto significa que Alemania tiene una diferencia de goles de 13 y Argentina una diferencia de goles de 9. Esto querría decir que la diferencia de goles entre Alemania y Argentina, sin contar los goles en contra, sería de 5. Mientras que la diferencia de goles entre Alemania y Argentina, contando los goles en contra, sería de 4. Alemania sigue teniendo más goles. Aún así, esto significa que no significa que estemos diciendo que Alemania vaya a ganar, pues como dicen algunos, nada está escrito en el fútbol, aun cuando existan acuerdos o arreglos tras bambalinas. Y en la opinión personal, pues yo, ¿a quién le voy? Pues ustedes sabrán. En realidad, también Argentina es uno de mis equipos favoritos, así que gane el mejor, que gane el mejor. Ahora, vamos a hablar del libro recomendado de esta semana. Y bueno, les recomiendo el libro de Andrés Manuel López Obrador, del 2006, que pues, seguramente ustedes, algunos de ustedes sabrán de cuál estoy hablando. Me refiero a La mafia nos robó la presidencia, así se titula, escrito por Andrés Manuel López Obrador, ex candidato del 2006
y a la ex candidato a la presidencia al 2006 y también del 2012. Pues es un libro increíblemente interesante, puesto que es bastante pues notorio las grandes corruptelas que han habido a lo largo de la historia de México por parte o cometidas por el PRIAN, es decir, por los partidos políticos que han estado en la presidencia, es decir, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Esto, pues, señalado por el propio López Obrador. Algunos ejemplos que pone Andrés Manuel en este libro de esta corrupción es, por ejemplo, el asesinato de Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, que a diferencia de su hijo, este sí fue un buen hombre y un buen político, según las mismas palabras de AMLO, que debido a que pues Carlos Madrazo era pues bastante o no tan bastante, pero sí de ideología izquierdista y no comulgaba del todo con el entonces presidente de México, Díaz Ordaz, vamos a llamarle el viejo simio asesino del 68, pues terminaron matando a Carlos Madrazo en un avionazo, o así lo asegura AMLO. Otros hechos importantes que señala este libro son las corruptelas del mismo hijo, irónicamente, de Carlos Madrazo, es decir, Roberto Madrazo, que ese sí salió bastante corrupto, en el que, por ejemplo, estuvo involucrado el ex dueño del Banco Unión, Carlos Cabal Peniche, dotando al PRI de millones a cambio de favoritismos, claro está, en sus campañas en 1994 del PRI. Y esto lo confesaría en 1999 el propio Cabal Peniche. AMLO también nos habla del FOBAPROA, del dichoso FOBAPROA, el tremendo fraude económico en el que la deuda privada de los banqueros se convirtió en deuda pública para rescatar a dichos banqueros, corruptos en su mayoría, si no es que todos, como Cabal Peniche. En fin, un sinnúmero de corruptelas del PRIAN, además de los fraudes electorales, sobre todo el que le hicieron al mismo López Obrador en el 2006. Así pues, tenemos que este es el libro de la semana que les recomiendo. Y bueno, eso es todo. Y espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video.